Él lo vio antes que nadie. Cuando Chico Xavier habló sobre lo que sucede después de la muerte, pocos estaban preparados para escuchar. En sus palabras, había algo que parecía imposible para la ciencia, pero profundamente verdadero para quien ya había sentido la presencia de un ser querido del otro lado. Documentos, cartas y registros espirituales que permanecieron ocultos por más de 80 años revelan visiones tan detalladas de la vida después del desencarne que parecen haber sido extraídas de un diario escrito entre dimensiones. Lo más impresionante, muchas de estas descripciones coinciden con relatos modernos de experiencias cercanas a la muerte, décadas después. Estas memorias fueron registradas en silencio, como si el mundo aún no estuviera listo para recibirlas. Chico Xavier anotaba todo: las sensaciones del espíritu al dejar el cuerpo, los primeros instantes de conciencia en el plano espiritual, los reencuentros con parientes ya fallecidos. Él veía y oía como si estuviera allí, y aún rodeado de escepticismo e incredulidad, mantuvo su misión firme. Dijo cierta vez: la muerte no es el fin, es apenas un pasaje de vuelta a casa. ¿Pero qué quiso decir exactamente con eso? ¿Qué vio él del otro lado? Lo que vas a escuchar a continuación tal vez cambie para siempre tu visión sobre la muerte y sobre la vida también. Son relatos tan vívidos y conmovedores que muchos, al escucharlos, sintieron como si estuvieran recibiendo una carta del más allá. Entonces, respira hondo. Déjate guiar por esta narrativa que atraviesa el tiempo y las dimensiones. Y si algo dentro de ti se despierta, continúa. Tal vez esta historia también sea sobre ti, sobre el reencuentro con alguien que aún extrañas, o sobre el alivio de entender que la separación no es eterna. Según Chico, el espíritu no se ve muerto. Al dejar el cuerpo físico, él pasa por una fase de confusión leve, donde aún siente los dolores, los sonidos e incluso las preocupaciones de la vida material. Muchos no se dan cuenta de que ya partieron, pero pronto son acogidos por mentores espirituales, familiares o amigos desencarnados. Algunos describen una luz suave, un ambiente de paz indescriptible. Otros, que desencarnaron en estado de sufrimiento, pasan por zonas oscuras hasta encontrar amparo. Cada alma sigue una trayectoria única, moldeada por sus pensamientos, emociones y actitudes en vida. Es como si la vida espiritual fuera un reflejo aumentado de nuestra conciencia. Chico relataba que hay verdaderas ciudades en el plano espiritual, con hospitales, escuelas y centros de acogida. Una de esas colonias, llamada Nuestro Hogar, se hizo conocida por medio del espíritu André Luis. Pero Chico decía que existen miles de ellas, adaptadas a diferentes niveles de evolución espiritual. En estas ciudades, el espíritu puede descansar, estudiar, reencontrar seres queridos y prepararse para futuras misiones, o hasta para reencarnar nuevamente. La muerte, según él, es apenas un nuevo comienzo. Muchos espíritus, al llegar a estas colonias, relatan una sensación de alivio profundo. Es como si un peso antiguo fuera quitado de los hombros. Chico decía que la vibración en esos lugares es más ligera, más sutil, y que el pensamiento tiene poder instantáneo. Aquello que se siente, se materializa. Un espíritu aún preso a rencores, culpa o resentimiento puede crear a su alrededor un ambiente de sombra, aún estando en regiones luminosas. Por eso, el primer trabajo después de la muerte es interno. Los mentores espirituales auxilian al alma a comprender lo que pasó, aceptar sus errores y liberarse de apegos que dificultan su evolución. Según Chico, hay reuniones espirituales donde los recién llegados asisten a escenas de su vida, como si fuera una película. Pero no es un juicio externo, es la propia conciencia que revisa, siente y analiza sus actitudes, palabras y omisiones. Este momento, llamado de revisión de la encarnación, es uno de los más transformadores. Muchos lloran, otros piden nuevas oportunidades. Algunos sienten gratitud por todo lo que vivieron, incluso por los dolores. Chico decía que esta revisión es un regalo, pues permite al alma crecer y comprender los lazos espirituales que tejió durante su jornada terrena.
Chico también hablaba de espíritus que, después de desencarnar, se niegan a aceptar su nueva condición. Quedan presos a casas, objetos, personas, creyendo aún estar vivos. Estos son los llamados espíritus en perturbación. Muchos son amparados por equipos espirituales, pero el apego y el miedo dificultan el socorro. En estos casos, las oraciones y vibraciones de amor de los familiares encarnados hacen toda la diferencia. Él decía, nadie muere solo cuando hay alguien que ora por su alma. La oración, en este contexto, actúa como un puente entre los mundos, permitiendo que el espíritu se sienta recordado, acogido y finalmente despierto. Curiosamente, Chico relataba que los animales también poseen un camino espiritual después de la muerte. Aunque no tengan el mismo grado de conciencia de los humanos, ellos siguen para planos propios, donde reciben cuidado y amparo. Muchas veces, estos animales vuelven a reencontrar a sus antiguos tutores en otras vidas, formando lazos que atraviesan las reencarnaciones. Esta revelación tocaba profundamente el corazón de quien perdió a un compañero de 4 patas. Al final, el dolor de la separación también existe en este vínculo, y saber que hay reencuentro posible trae consuelo para muchas almas aún encarnadas. Pero hay algo aún más impactante en las visiones de Chico, la certeza de que todos nosotros tenemos un lugar preparado del otro lado. Ninguna alma es olvidada, ningún error es definitivo. La justicia divina, según él, no castiga, educa. El dolor no castiga, transforma. E incluso aquellos que cometieron grandes errores son llamados al arrepentimiento y a la reconstrucción. Esta visión profundamente compasiva y esperanzadora de la vida espiritual es lo que hizo de Chico una figura tan querida por millones. Él no hablaba de un infierno eterno, sino de oportunidades infinitas de recomenzar, aprender y evolucionar. Chico contó que algunos espíritus vuelven a la tierra poco tiempo después del desencarne, en visitas breves y silenciosas. Ellos se acercan a seres queridos durante el sueño, en sueños vívidos, o simplemente para sentir una vez más el cariño de un abrazo, aunque sea en forma de recuerdo. Estos encuentros, según él, no son fruto de la imaginación. Son reales, suceden a nivel espiritual, y muchas veces sirven como despedida, consuelo u orientación. Hay casos en que mensajes son pasados, revelaciones hechas, e incluso pedidos de perdón compartidos en el plano invisible a los ojos, pero no al corazón. Estas visitas suelen acontecer especialmente en las primeras semanas después de la muerte, cuando el lazo con el mundo material aún está fuerte. Chico explicaba que el amor verdadero no se rompe con el tiempo ni con la muerte. Él continúa vibrando, como una línea invisible que liga dos almas más allá de la distancia y de la carne. Muchos de los que perdieron a alguien relatan haber sentido un perfume, una brisa o una presencia fuerte y pacífica en el ambiente. Para él, estas eran señales sutiles de que el espíritu amado estaba cerca, intentando comunicar su continuidad, su amor y su paz. Otro punto profundamente conmovedor de los mensajes de Chico involucra los reencuentros. Él decía que ningún amor sincero se pierde en el tiempo. Aquellos que se amaron verdaderamente, que cultivaron lazos de respeto, cariño y compañerismo, se reencuentran del otro lado. Muchas veces, estos reencuentros suceden en regiones llamadas de núcleos familiares espirituales, donde espíritus afines se reúnen después de sucesivas encarnaciones. Allí retoman el aprendizaje juntos, se apoyan y se preparan para nuevas etapas. Esto explicaría la sensación de ya conocer a alguien a primera vista, lazos espirituales antiguos que apenas el alma reconoce. Chico también relataba sobre espíritus que permanecen próximos de la tierra por amor a la misión que desarrollaron en vida. Son médicos, profesores, religiosos, madres, trabajadores del bien que continúan auxiliando después de la muerte. Se vuelven verdaderos ángeles de la guarda, orientando encarnados, inspirando decisiones y protegiendo en momentos difíciles. Muchos de estos espíritus participan de tareas socorristas, ayudando en el rescate de almas en sufrimiento.
Él decía, la muerte no jubila al corazón que ama, al contrario, amplía su capacidad de servir. Para Chico, el trabajo no acaba con la partida, él apenas cambia de plano. Y cuando el espíritu está listo para reencarnar, toda una planificación es hecha. Chico describía este proceso como profundamente amoroso y justo. Los mentores analizan los aprendizajes necesarios, los vínculos kármicos, las pruebas que fortalecerán el alma. La reencarnación no es castigo, sino oportunidad. El espíritu participa de esta planificación y muchas veces escoge desafíos con coraje, sabiendo que del otro lado el olvido temporal lo aguardará. Pero aún encarnado, algo dentro de nosotros, nuestra intuición, nuestros sueños, nuestras emociones, nos conecta con aquello que fuimos y con quien aún somos, en esencia, eternos viajeros de la luz. En sus mensajes más íntimos, Chico revelaba que la preparación para la muerte comienza aún en vida. No importa la edad, no importa la religión. Lo que importa es la conciencia tranquila, el esfuerzo sincero en ser mejor y el deseo verdadero de amar más. Él decía que todo pensamiento, toda elección y todo gesto construyen, ladrillo por ladrillo, la morada espiritual para donde seremos llevados. Esto no es metáfora, es literal. La energía que emitimos moldea el ambiente que habitaremos después del desencarne. Por eso cultivar la bondad, el perdón y la gratitud no es apenas una virtud. Es una construcción invisible de nuestro futuro más allá de la materia. Chico alertaba que el mayor veneno del alma no es el error, sino el orgullo de no reconocerlo. Espíritus que parten llenos de rencor, arrogancia o revuelta cargan consigo estas vibraciones densas, que se vuelven un velo, dificultando la percepción de la realidad espiritual. Ya aquellos que partieron con el corazón sereno, aun habiendo sufrido mucho, acceden a regiones más elevadas con más facilidad. Él decía que la muerte no cambia a nadie, apenas revela con claridad aquello que ya se era. Por eso, el tiempo en la tierra es un regalo. Es aquí que el alma puede escoger crecer, mejorar y preparar su luz. Muchos preguntaban a Chico sobre el tiempo de permanencia en el mundo espiritual antes de la próxima reencarnación. Él explicaba que no hay una regla rígida. Algunos espíritus retornan en pocos años, otros permanecen siglos. Depende del grado de evolución, de las necesidades del espíritu y de la armonía con los demás involucrados. Pero todos, sin excepción, son respetados en su tiempo. Nada es impuesto. Cada alma es conducida con amor, y muchas veces, antes de reencarnar, visita futuros padres, hogares e incluso asiste a eventos que irá a vivenciar. Esta preparación garantiza que la nueva vida tenga un sentido mayor, aunque sea olvidado al nacer. Sobre los suicidas, Chico siempre trató el tema con extrema compasión, nunca con condenación. Él decía que estos espíritus, al desencarnar, sufren mucho por percibir que sus problemas no se resolvieron, apenas cambiaron de forma. Muchos sienten el peso de las consecuencias, pero son amparados por equipos espirituales especializadas. El dolor que sentían aún vibra por un tiempo, y por eso necesitan de oraciones, amor y comprensión. Jamás juzgamiento. Chico insistía, el amor es siempre el mejor remedio, incluso para los que partieron en sufrimiento. Y hay cura, siempre hay cura del otro lado, cuando hay arrepentimiento y deseo sincero de recomenzar. Estas revelaciones, guardadas por décadas, nos invitan a una nueva visión de la existencia. No somos cuerpos con un alma, somos almas viviendo experiencias temporales en el cuerpo. Cuando este cuerpo cesa, no hay fin, sino un despertar. Chico decía que el espíritu no siente miedo de la muerte, siente miedo de no haber vivido lo suficiente con propósito. Por eso, él nos llamaba a la vida plena, amar más, servir más, perdonar más, porque todo esto nos acompaña después del último suspiro, y cuando abrimos los ojos del espíritu, es esto lo que nos acoge, el amor que sembramos,
los corazones que tocamos y la luz que construimos en silencio. Entre los relatos más conmovedores que Chico compartió están los de aquellos que reencarnaron después de décadas en el plano espiritual. Ellos traían impresiones marcantes de su experiencia fuera del cuerpo. Algunos decían haber estudiado, trabajado en misiones socorristas, reencontrado antiguos afectos y aprendido sobre leyes universales que rigen la existencia. Al retornar a la Tierra, aun sin recordar conscientemente de todo, cargaban una intuición más fuerte, una sensibilidad aguzada y una sensación constante de que la vida tiene un propósito mayor. Chico llamaba eso de recuerdo del alma, algo que nos guía aún en medio del olvido terreno. Él también relataba casos de niños pequeños que en los primeros años de vida aún poseen una ligación fuerte con el plano espiritual. Algunos hablan con naturalidad sobre parientes desencarnados, describen lugares que nunca vieron y demuestran comportamientos maduros demasiado para la edad. Chico explicaba que estas manifestaciones no son invenciones, sino resquicios de la memoria espiritual que aún no fue totalmente sofocada por el cerebro físico. Con el tiempo, estos recuerdos se vuelven más sutiles, pero nunca desaparecen por completo. Ellas permanecen adormecidas, esperando el momento cierto para despertar. Sin embargo, ni todos acceden a estas verdades con facilidad. Hay espíritus que permanecen presos por siglos en regiones densas, dominadas por el ego, por el odio o por la ilusión de poder. Chico decía que estos lugares no son puniciones divinas, sino creaciones mentales alimentadas por emociones negativas. Son realidades construidas por la propia mente enferma y solo pueden ser disueltas con la luz del arrepentimiento y de la voluntad sincera de cambiar. Por eso, el trabajo de los equipos espirituales en estas zonas es delicado. Involucra paciencia, amor incondicional y el esfuerzo constante de rescatar almas que aún no creen en la posibilidad de ser amadas nuevamente. Chico también hablaba del papel del arte y de la música en el plano espiritual. Él decía que existen orquestas, teatros y bibliotecas inmensas dedicadas al perfeccionamiento del alma. El arte, según él, es una de las formas más elevadas de conexión con lo divino. Muchos espíritus encuentran por medio de la música y de la poesía el equilibrio que no conquistaron en vida. Otros son inspirados a enviar composiciones para encarnados sensibles que las captan como ideas o sueños. Chico afirmaba que grandes obras de la humanidad nacieron así, como semillas sopladas de lo alto para corazones que estaban abiertos para escuchar. Pero entre todas las revelaciones, había una que Chico repetía con firmeza: nadie está solo. Aun en los momentos más sombríos, aun cuando todo parece perdido, hay siempre un espíritu amigo, un mentor, un ser querido velando por nosotros. La sensación de abandono, según él, es ilusión de la materia. La soledad es apenas la desconexión temporal de nuestra esencia divina. El amor verdadero nunca se quiebra, ni con la muerte, ni con el tiempo. Y cuando partimos de este mundo, descubrimos que siempre estuvimos acompañados. Era apenas el velo del cuerpo que nos impedía ver. Aquellos que acompañaron a Chico Xavier de cerca decían que él no apenas hablaba sobre el mundo espiritual, él lo vivía. En muchos momentos, sus descripciones parecían más recuerdos que visiones. Era como si él ya hubiera estado allá, caminado por aquellas colonias, conversado con los mentores, y tal vez hubiera mismo. Él decía que durante el sueño, todos nosotros somos llevados al plano espiritual para aprendizaje, orientación y reencuentro. Al despertar, recordamos apenas fragmentos que llamamos de sueños, pero en verdad son registros de viajes del alma, que solo conseguimos entender cuando nos abrimos a lo invisible. Uno de los relatos más bellos que Chico compartió fue sobre un espíritu que, al llegar al plano espiritual, reencontró a su madre después de décadas de separación. Ellos se abrazaron sin palabras, apenas con la vibración del amor que atravesó el tiempo y el velo de la muerte. Él decía que este tipo de reencuentro no puede ser descrito, apenas sentido, y que todos nosotros en algún momento
viviremos este momento. El amor nunca se pierde. Él apenas espera. Y cuando reencontramos a aquellos que nos amaron verdaderamente, no hay dolor, no hay arrepentimiento, apenas gratitud por la eternidad de este sentimiento. Chico también nos enseñó que el progreso espiritual no es medido por palabras bonitas o conocimiento intelectual. Es medido por la capacidad de amar. El espíritu más evolucionado es aquel que perdona con más facilidad, que comprende al otro aún en medio del error, que extiende la mano aún cuando está herido. Él decía que del otro lado, lo que brilla no es la apariencia, ni el prestigio, sino la luz que emitimos a partir de nuestros sentimientos. Y esta luz no se finge, ella es construida, poco a poco, con actitudes diarias de bondad, empatía y servicio al prójimo. Hay también, según Chico, escuelas en el mundo espiritual donde los espíritus estudian leyes universales, recuerdan antiguas encarnaciones y se preparan para misiones futuras. Él decía que muchos científicos, filósofos y artistas continúan sus pesquisas después de la muerte, auxiliando a encarnados en descubrimientos que transforman la humanidad. Estos espíritus inspiran ideas, insights e innovaciones, muchas veces silenciosamente. No están en busca de fama, sino de progreso colectivo. Chico nos recordaba que el conocimiento, cuando guiado por el amor, es una de las herramientas más poderosas de la evolución espiritual. Por fin, él dejaba un mensaje que atraviesa generaciones. Sea cual fuere tu dolor, tu duda o tu miedo, recuerda, tú eres eterno. Esta conciencia cambia todo. Ella transforma la forma como vivimos, como amamos, como lidiamos con pérdidas y como miramos para el futuro. Saber que la muerte no es el fin, sino un retorno, nos invita a vivir con más ligereza y responsabilidad. Nos llama a ser constructores del bien, aquí y ahora, porque todo lo que hacemos resuena, todo lo que sentimos moldea. Y cuando atravesemos el gran portal, será este bagaje espiritual que nos acompañará. Durante sus décadas de mediumnidad, Chico también recibió relatos de espíritus que se arrepintieron profundamente por no haber valorado las cosas simples de la vida. Muchos confesaban que pasaron encarnaciones enteras buscando reconocimiento, acumulando bienes o alimentando vanidades, y solo después del desencarne percibieron que la verdadera riqueza estaba en los pequeños gestos: un abrazo sincero, una palabra de consuelo, el tiempo dedicado a escuchar a alguien. Chico reforzaba que el tiempo en la tierra es sagrado porque es breve, y lo que hacemos con él determina no apenas el rumbo de nuestra existencia aquí, sino también del otro lado. Él decía que las leyes espirituales son simples pero firmes. Todo lo que emitimos, en pensamiento, palabra o acción, retorna a nosotros, no como punición, sino como aprendizaje. El sufrimiento, en este contexto, es una forma de despertar. Muchas veces, Él viene para enseñar aquello que no entendemos cuando todo estaba bien. Y aunque el dolor nunca sea deseable, ella puede volverse libertadora cuando acogida con humildad. Chico veía esto como uno de los mayores misterios de la existencia, como el dolor puede ser transformada en luz cuando comprendida con los ojos del alma. Chico también hablaba de la importancia de las ligaciones espirituales. Según él, nadie cruza nuestro camino por casualidad. Cada encuentro, por más breve que sea, puede cargar un sentido mayor. Almas que se unen por lazos de amor, amistad o incluso de conflicto están, en verdad, involucradas en procesos de aprendizaje mutuo. A veces, el mayor opositor es también un gran profesor. Y comprender esto evita rencores, quiebra el ciclo de reacciones negativas y abre espacio para el perdón. La vida espiritual es profundamente entrelazada con la red de relacionamientos que construimos aquí, y ella continúa más allá de la muerte. En muchos de sus relatos, Chico describía el trabajo de los mensajeros espirituales que actúan entre los dos planos. Estos espíritus elevados auxilian en la preparación de encarnaciones, en el socorro de desencarnados en sufrimiento y en la protección de almas en misión en la tierra.
Son seres que alcanzaron un nivel de conciencia en que el bien del otro se vuelve prioridad. Chico afirmaba que todos nosotros podemos ser inspirados por ellos y que muchas veces somos. Un pensamiento que surge en el silencio, una idea de hacer el bien, una intuición de consolar a alguien, son señales de la presencia de estos mensajeros a nuestro lado. Pero tal vez el mensaje más potente que Chico dejó sobre la vida después de la muerte sea esta: la certeza de que el amor es inmortal. Ninguna separación es definitiva. Ninguna pérdida es absoluta. El tiempo espiritual no sigue el reloj de la tierra, y cuando estemos listos, el reencuentro vendrá. Por eso él aconsejaba que nunca dejáramos de amar, aun después de la partida de quien estimamos. Continuar amando es una forma de mantener el alma próxima, de construir puentes entre los mundos y de preparar el corazón para el día del reencuentro. Un día que, según él, será el más luminoso de todos. A lo largo de su misión, Chico siempre insistió que la mediumnidad verdadera no sirve para impresionar o prever el futuro, sino para consolar y esclarecer. Cuando hablaba sobre la vida después de la muerte, su objetivo era aliviar el peso de la añoranza, calmar corazones afligidos y despertar conciencias para la continuidad de la existencia. Él mismo decía que nada de lo que recibía era para sí. Era todo para ser entregado, compartido, ofertado con humildad. Y por eso sus palabras tocaron a tantas personas, porque venían del corazón, de alguien que sabía escuchar el dolor del otro sin juzgar, apenas acoger. Chico contaba que al llegar al plano espiritual, muchos espíritus quedan sorprendidos al ver que son recibidos no por ángeles distantes, sino por rostros familiares, abuelos, padres, hermanos, hijos. Todos aquellos que ya habían partido ahora se vuelven guías, abrazando, acogiendo, sonriendo. Esta recepción es llamada de acogida vibracional y es una de las experiencias más emocionantes del desencarne. La presencia de los que amamos funciona como un bálsamo para el alma recién liberada, ayudándola a comprender su nueva realidad y a seguir con serenidad para los primeros pasos en su nueva jornada. Y hay aún otro aspecto poco comentado, pero esencial: los espíritus de niños. Chico decía que los pequeños, al desencarnar, son conducidos con extremo cuidado para núcleos espirituales específicos, donde reciben afecto, orientación y protección. Muchas veces son acogidos por espíritus que ya fueron sus madres o padres en otras vidas. Estos niños crecen en el plano espiritual, desarrollándose en sabiduría y luz, y, cuando posible, vuelven a reencontrar a sus familias en nuevas encarnaciones. Para los padres que perdieron a sus hijos, esta revelación traía una esperanza casi inexplicable, la certeza de que el amor continúa. Chico también hablaba de la belleza del reencuentro entre parejas que se amaron profundamente. Él decía que el amor verdadero crea raíces en el espíritu y que aun después de vidas separadas, estas almas se reencuentran atraídas por el magnetismo del sentimiento cultivado. A veces se reencuentran como compañeros, otras veces como hermanos o hasta como padres e hijos, pero siempre con la sensación de familiaridad, de afecto que trasciende las formas. El amor, para él, es el hilo que conduce el alma por todas sus existencias. Por eso, amar es más que un acto humano, es una construcción eterna del alma. Y cuando alguien le preguntaba ¿qué debemos hacer para garantizar un buen destino después de la muerte?, Chico respondía con simplicidad: sé útil. Donde estés, con quien estés, haz el bien que puedas. Esta era su mayor orientación. No exigía perfección, sino esfuerzo sincero. Según él, no importa el tamaño de nuestras conquistas materiales, sino cuánto ayudamos a los otros a seguir con menos dolor. Cada gesto de bondad, por menor que parezca, es como una luz encendida en el camino espiritual, y son estas luces, encendidas a lo largo de la vida, que iluminan nuestra travesía cuando llega la hora de partir. Chico también nos enseñaba a no temer a la muerte, sino a nos preparar para ella con serenidad. Él mismo hablaba de la muerte como quien habla de un viaje ya conocido, de un puente que liga dos lados de un mismo río.
Repetía con frecuencia que el miedo nace de la ignorancia y que cuanto más comprendemos la vida espiritual, menos espacio damos al pavor y a la angustia. Para él, la fe verdadera no es ciega, sino consciente. Es construida en el día a día, en la práctica de la caridad, en la paciencia con el dolor, en la confianza de que hay una inteligencia mayor guiando todo, aun cuando no conseguimos entender. La lectura más poderosa que Chico recibía era aquella que hacía callar el orgullo, despertar el perdón y abrir espacio para la esperanza. Sus palabras no tenían el brillo de la ostentación, sino el calor de la verdad. Él hablaba como quien ya había cruzado la frontera entre los mundos y vuelto para contar. Sus visiones sobre la vida después de la muerte no buscaban impresionar, sino curar. Y para muchos, curaron. Dieron sentido a la añoranza, calmaron corazones en luto, reencendieron la fe en algo mayor. Porque escuchar a Chico era, muchas veces, como escuchar a la propia alma recordando que la vida es más de lo que los ojos ven. Con humildad, él decía que era apenas un cartero, alguien encargado de entregar mensajes, pero quien escuchaba sus palabras sentía algo diferente, una vibración de verdad, de confort, de encuentro con lo que hay de más puro dentro de sí. Al hablarnos de la muerte, Chico nos enseñaba a vivir. Al describir el plano espiritual, él nos hacía reflexionar sobre el ahora. Y al revelar el reencuentro de las almas, él plantaba en cada corazón la certeza de que nadie está solo, de que todo vale la pena, de que la existencia es una gran escuela y el amor, su mayor enseñanza. Y tal vez esta sea la gran revelación escondida en las memorias que permanecieron guardadas por tanto tiempo. No hay fin. La vida es un flujo continuo de aprendizajes, encuentros y transformaciones. La muerte es apenas una de las puertas que atravesamos. Y del otro lado hay brazos que nos esperan, voces que nos reconocen y luces que nos acogen. Chico no quería que tuviéramos miedo de partir, sino que usáramos cada día como una oportunidad de dejar el mundo un poco mejor de lo que encontramos, porque eso, al final, es lo que define nuestra luz espiritual. Cuánto amamos y cuánto ayudamos a amar. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, tal vez sea el momento de compartirlas. Alguien a tu alrededor puede estar necesitando oír exactamente esto ahora. Que el mensaje de Chico siga su jornada, iluminando caminos y curando corazones. Y si sientes que esta luz también te abrazó, suscríbete, comenta y comparte. No por obligación, sino como quien ayuda a una semilla a florecer. Porque cuando hablamos de lo que nos tocó, hacemos con que el mensaje continúe vivo, como el alma, como el amor, como la propia vida.